Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión de la Cátedra Bioética, Transhumanismo e Ingeniería Genética. Esta es una cátedra organizada conjuntamente por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM y por la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión con el título Principios y métodos en bioética. Y el ponente que tenemos hoy, que nos da mucho gusto tenerlo con nosotros, es el doctor Jonathan Caudillo. Él es maestro en saberes sobre subjetividad y violencia por parte del Colegio de Saberes y doctor en filosofía en la Universidad Iberoamericana. Realiza investigación sobre temas centrados en la relación entre el cuerpo, la carne y la animalidad en la filosofía y las artes escénicas, principalmente en la danza Butô. Realizó estancias de investigación en el archivo de Hijikata de la Universidad de Keio y es miembro fundador del Ko-Murobushi's Archive in Tokio, Japón. Ha participado en diversos congresos y coloquios nacionales e internacionales y publicado diversos artículos, entre los que destacan Así habló Ko-Murobushi y Violencia y Ritual en la Tragedia Griega en la revista Murmullos Filosóficos, así como también el libro Cuerpo, Crueldad y Diferencia en la danza Butô, una mirada filosófica, que fue editado por Plaza y Valdés. También publicó en la revista en línea Reflexiones Marginales el artículo Sujeción, Ley y Deseo en el Saber Psicoanalítico. Asimismo, ha sido profesor de filosofía en instituciones de nivel medio superior como Colegio de Bachilleres, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y el CECIT número 12 del Instituto Politécnico Nacional. También trabajó como docente de licenciatura en la Universidad Iberoamericana, así como en el Seminario Interdisciplinario en Educación Artística, Seminea, y en el Diplomado Tránsitos en el Centro Nacional de las Artes, CENART, y participó como docente y coordinador académico del posgrado en Cartografías del Arte Contemporáneo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL. Como se pueden dar cuenta, tenemos un invitado excepcional el día de hoy y le damos la más cordial bienvenida, doctor Jonathan. ¿Qué tal, Carol? Carol, te agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí. También agradezco mucho a Francisco Hernández, que está detrás de cámaras ayudándonos en esta transmisión. También agradezco mucho al Programa Universitario de Bioética por la oportunidad de abrir estos espacios que son muy importantes de sensibilización y de divulgación a propósito de este pensar bioeticista. Y bueno, pues justamente yo quisiera comentarles a propósito de mi conferencia. Mi conferencia la he titulado, mi clase la he titulado De la ética al giro vital de la bioética, porque me interesan algunos factores en particular, ¿no? ¿Cuáles son estos factores en particular que me interesa visibilizar en esta conversación que me gustaría que tuviéramos? Claro que me gustaría que hiciéramos una especie de recorrido por algunos de las principales corrientes filosóficas que suelen recuperarse al momento de hablar de la reflexión bioética, ¿cierto? Para ser muy concretito, hablar del utilitarismo y hablar del formalismo kantiano, pero también me gustaría, además de eso, mostrar la manera en la que hay un giro vital en la emergencia de la bioética. Cuando digo este giro vital, lo que estoy tratando de decir es que me interesa mostrar la forma en la que la propuesta de Fritz Jarr nos propone una nueva manera de pensar la subjetividad. Deja de ser una subjetividad cerrada sobre sí misma. La propia eticidad se transforma en la medida que deja de ser enfocada solamente al universo de lo animal, de lo humano, del animal humano, y se abre, es una subjetividad que parece que de pronto se abre a una relación ética con una alteridad que la rebasa, con una alteridad que tiene que ver con lo viviente. Y por supuesto, evidentemente tenemos a muchos bioeticistas importantes que van consolidando lo que ahora entendemos como bioética, pero yo voy a agarrar en particular de Fritz Jarr por razones que les iré explicando a lo largo de este conversatorio, y por allí ahora sí podemos avanzar directamente a lo que es el principialismo con Childress y Beauchamp, y finalmente con el principio de responsabilidad de Hans Jonas. Ahora, quisiera comenzar, y les voy a ser totalmente honestos, la verdad es que yo me debatía si integraba a nuestro amigo Sócrates en este conversatorio, pero la verdad es que para mí
para mí fue ¿cómo decirlo? Para mí fue como obligatorio, pues, hablar de Sócrates por muchas razones. Una de ellas es porque Sócrates abre la reflexión en torno a la ética, ¿cierto? Entonces, de pronto, para poder dar cuenta de este asunto sobre el giro que va de la ética a la bioética, que significa integrar el bios en las reflexiones éticas, de pronto me da la impresión de que recuperar ligeramente a Sócrates, ojo que no me voy a meter demasiado en esto, en realidad voy a hacer una mención general, pero quisiera rescatar elementos que considero muy importantes de la figura socrática. Algunos ya están en la presentación. Por ejemplo, uno de los elementos es que el no saber socrático, seguramente todos hemos escuchado alguna vez en la primaria o en la primaria, en la secundaria o incluso en el bachillerato, la tan famosa frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, o yo solo sé que nada sé, ¿cierto? Pero ¿por qué me parece que es importante recuperarlo? Lo digo en este primer punto. El no saber implica que no se puede enseñar nada, solo a pensar por sí mismos. Es un primer elemento importante. No es un no saber sin más. De pronto, con Sócrates, no es simplemente un no saber, entendiendo saber en el sentido moderno de saber. Quiero decir, el saber al que se refiere Sócrates no es un saber estricta y únicamente erudito y teórico, ¿cierto? El saber socrático, cuando él dice yo solo sé que nada sé, quiere decir que hay algo, que él no va a postular un saber estrictamente teórico o un saber estrictamente retórico, como un poco nos lo retrata la historia y un poco la manera en la que Platón y Jenofonte dan cuenta de este asunto, sino que de alguna manera para Sócrates el saber filosófico debe manifestarse como una manera concreta de vivir. Es un elemento importante, porque creo que nos permite también entender y abrir la reflexión sobre el papel que tiene la filosofía. ¿En qué sentido? En que de alguna forma siempre se nos ha, digamos, a veces solemos pensar que la filosofía es solamente la construcción de complejos sistemas teóricos de pensamiento, ¿cierto? Que nos tienen que ayudar a explicar la realidad, pero que no necesariamente tienen que ser encarnados, tienen que ser manifestados en la manera concreta de vivir. Nada más falso. De pronto me parece interesantísimo que Sócrates justamente nos enseña lo contrario, es decir, el impulso filosófico inicia del no saber. ¿Qué quiere decir el no saber? Quiere decir, no tiene que ver con un saber teórico erudito, ¿no? Sino que tiene que ver con un saber vivir. Ese saber vivir abre precisamente la reflexión del ethos, la reflexión ética, ¿cierto? Dice por aquí el segundo punto, la peor ignorancia es creer saber lo que no se sabe. Esto es muy importante y muy vigente me parece a mí, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente cuando Sócrates nos dice que no hay peor ignorancia que creer saber lo que no se sabe, lo que está diciendo es que a veces nosotros damos por sentado que sabemos cosas que en realidad no sabemos. Y que un poco este inicio, este arranque filosófico de Sócrates tiene que ver con asumir la propia ignorancia, con reconocer la propia ignorancia. Es porque somos ignorantes que podemos pensar. Es muy interesante, me parece a mí, ¿no? Justamente, muchas veces, dice Sócrates, hay muchas ocasiones nos comportamos como si supiéramos cosas que en realidad no sabemos. Pone dos ejemplos. Pasamos toda la vida temerosos de lo que los dioses harán con nosotros, del destino. Pasamos la vida temerosos del castigo divino o de que después de la muerte o que después de la muerte me voy a ir al cielo o al infierno o al Hades, ¿no? Como en esa época. Y dice Sócrates, ese miedo viene de un asumir que sabes algo que no sabes. Es decir, no sabemos qué es la muerte, entonces no hay nada que temerle, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es. Solo hay un solo mal, aquí un poco este es el asunto ético importante que me gustaría de alguna manera recuperar muy rápidamente. Solo hay un solo mal y es el mal moral. El único bien es la voluntad de hacer el bien. Para Sócrates no solo es el bien teórico, sino es el deseo de hacer el bien. Sócrates de alguna manera pensaba que todos tenemos una cierta inclinación al bien, incluso las personas que hacen algo mal.
Yo a veces les digo a mis estudiantes de bachillerato, a ver, estamos todos subidos en un microbús, de pronto se sube el asaltante y nos roba a todos, cosa que casi no pasa en México, por supuesto, ¿no? De pronto se sube el asaltante, nos va a robar a nosotros, les pregunto, ¿qué mueve al asaltante? ¿El bien o el mal? Todo el mundo casi siempre contesta, pues el mal, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque me está asaltando, porque me está quitando mi dinero, ¿cierto? Y un poco diríamos, tal vez sí, pero en realidad él de primera intención quiere su propio beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que él está obedeciendo a su inclinación al bien. Lo que sucede es que es ignorante, diría Sócrates. ¿Ignorante de qué se puede pensar? Bueno, ignorante de las consecuencias y de los efectos que produce su accionar, ¿cierto? Es decir, el mal para Sócrates no se explica tanto porque haya un impulso natural al mal, dice él, ¿no? Sino básicamente porque hay una ignorancia de cómo concebir el verdadero bien. Por eso para Sócrates va a ser muy importante el bien moral. El bien moral, ¿cuál es? El bien moral tiene que ver con la intencionalidad genuina de hacer el bien. Ojo, esto va a ser muy importante en todas las éticas de Occidente posteriormente. Vamos a darnos cuenta que uno de los principios justamente de Childress y Beauchamp será precisamente recuperar el principio de beneficencia, pero no nada más, sino desde la Edad Media y la modernidad. Toda la ética en Occidente está fundada en la idea de hacer el bien, ¿cierto? Aquí un poco Sócrates nos dice, claro, tiene que ver con hacer el bien, pero tenemos que entender que a veces hay hay ciertas cosas que consideramos que son un mal y las consideramos como males en la medida que en realidad pensamos que dependen de nosotros. ¿Cuál es el ejemplo? Dice, el ejemplo más concreto es la muerte, ¿cierto? Nosotros pensamos que la muerte es un mal, como si dependiera de nosotros, pero en realidad no depende de nosotros la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que aceptar que somos seres finitos, que la muerte no es en sí un mal ni tampoco un bien. ¿Por qué? Porque no depende de nuestra intencionalidad moral. Y entonces al final del día, de lo único que sí debemos preocuparnos es de nuestras intenciones, ¿cierto? Y finalmente acá, este elemento que me parece muy importante, una de las razones precisamente por las cuales Sócrates fue sentenciado a muerte, dice, examinar la propia vida y la de los demás como misión que da sentido a la vida. Voy al siguiente, una vida sin examen no tiene objeto de ser vivida, ¿cierto? Hay un siguiente punto, invitación a cuestionar todos los valores, que al mismo tiempo el cuidado de sí es indisoluble del cuidado de los otros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hecho de asumir el no saber básicamente implica que nunca se termina de pensar. Este es el elemento importante. Este es el elemento importante con el que me gustaría que nos quedemos. Sócrates no solamente es el precursor de la reflexión ética, al menos de la reflexión ética ateniense griega, pues, ¿no? Sino que además es profundamente vigente porque para él el pensar, el saber filosófico es permanentemente reconocerse en falta, reconocerse como algo procesual. No se puede de pronto decir que el saber filosófico clausura de una vez y para siempre un sistema absoluto y total para poder entender el mundo. Nos damos cuenta que no. ¿Por qué me parece que es muy importante hacer esta mención a Sócrates? Casi que es una mención en principio metodológica, si ustedes quieren, para poder avanzar a los temas de bioética. Pues porque la bioética, precisamente uno de los elementos que ha tenido muy importantes es el diálogo con otras disciplinas. La bioética, que tiene un elemento profundamente filosófico, eso no lo tenemos que perder de vista, digamos, gracias a Carol que ya me dio justamente mi perfil. Yo vengo de la filosofía y yo voy a abordar estos problemas desde el punto de vista de la filosofía, y sin embargo, la bioética nos pone las condiciones para comenzar un diálogo incluso que podríamos, si quieren ustedes decirle mayéutico, como tal vez lo diría Sócrates, que tiene que ver precisamente con la necesidad, bien decía la doctora Rivero Weber, de construir acuerdos, ¿cierto? ¿Quiere decir construir acuerdos? Quiere decir que cada uno de los saberes tienen de pronto que participar para poder pensar elementos muy, muy concretos, ¿no es verdad? Entonces, justamente un poco lo que trataremos de mostrar es estas corrientes filosóficas en términos muy, en términos muy generales, ¿cierto?
estas corrientes filosóficas que de alguna forma van configurando algunos de los elementos y los criterios de la bioética, pero habría que decir que ninguno, vamos, la exposición no implica necesariamente que estos saberes hay uno mejor que el otro, ¿cierto? En realidad no. En realidad, de cada uno de estas corrientes filosóficas vamos a darnos cuenta que hay elementos importantes que van a volver a aparecer, ¿no? Por allí hay una pregunta de Luis Pinelli. Luis Pinelli que nos dice, ¿qué es hacer el bien? ¿Qué determina lo bueno o lo malo y el contexto? Bien, Luigi, un poco la pregunta que me gustaría recoger allí justamente es el hecho de que para Sócrates al menos, solamente ahorita en este primer elemento para Sócrates, hay una cosa que sí lo va a diferenciar mucho de los sofistas. Los sofistas, hay que confesarlo, han sido bastante maltratados por la historia de la filosofía, sobre todo gracias a Platón. O sea, no son los villanos de la historia de la filosofía. Pero digamos que sí, un elemento célebremente sofístico era la idea un poco de que la retórica te ayudaba a imponer, a convencer al otro de tu propia verdad. No era propiamente un diálogo, una discusión en donde se buscara entre los dos la verdad, como es lo que va a entender Sócrates por mayéutica, ¿cierto? Recordemos que la madre de Sócrates era partera y él decía que su madre era partera de cuerpos y él se consideraba partero de almas, ¿no es verdad? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de alguna forma el diálogo, la dialéctica socrática, el diálogo, la conversación, el debate nos ayudaba a alcanzar alguna verdad como resultado de la discusión, ¿cierto? No es que nadie se lo imponga uno a otro, ¿no es verdad? Y eso suponía la apertura de los dos a la discusión, ¿cierto? Que de alguna forma ambos tuvieran esa claridad de abrirse a la discusión, a la conversación con el otro para poder construir una especie de verdad en conjunto, ¿no es verdad? El bien común es utilitarista, María Yaret Solares. Sí, aguántame tantito que ahí voy para allá. Tienes razón, ¿no? Por aquí María Yaret Solares nos pregunta si el bien común es utilitarista. Sí, y ahorita vamos a pensarlo más detenidamente. A ver, algunos elementos del utilitarismo, ¿cierto? A ver, el utilitarismo afirma que la expectativa del placer y la huida del dolor son en última instancia los móviles de la conducta humana. Esto puede suponer una naturaleza esencialmente egoísta del ser humano, pero el utilitarismo defiende que el interés individual coincide con el social. La norma moral única y universal consiste en conseguir la máxima felicidad posible para el mayor número de personas. Digamos que uno de los elementos que serán característicos del utilitarismo particularmente de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill, tiene que ver con una recepción en Inglaterra de una filosofía de la antigüedad, particularmente del helenismo, que se llama el epicureísmo, la filosofía epicureísta. Algunos han llamado al epicureísmo una filosofía hedonista. Hedonista, la palabra hedonismo viene justamente del griego hedoné, que significa placer, ¿cierto? Y digamos, efectivamente uno puede considerar que el epicureísmo es hedonista, aunque había hedonismos diferentes. O sea, en la antigüedad una cosa es el hedonismo de la escuela cirenaica, que es el hedonismo de Aristipo, de Cirene, y otra cosa es el hedonismo más medido éticamente, que es el hedonismo epicúreo, ¿no? Que por supuesto Epicuro, este filósofo de Samos, nos va a decir que hay un placer, digamos, que hay una especie de placer estable, que es el placer del solo hecho de la existencia, digamos. Él no va a entender que el placer sea ilimitado, al contrario, Epicuro nos va a decir que los placeres no son ilimitados, sino que para poder acceder al verdadero placer, que es el placer estable, el placer del solo hecho de existir, cada cuerpo debe encontrar su propia medida. Esto quiere decir que es un placer que no es ilimitado, sino que es un placer precisamente determinado por la medida justa, no racional, sino por parte del cuerpo.
Jeremy Bentham y John Stuart Mill van a ser dos filósofos ingleses que van a recuperar de alguna manera el epicureísmo, pero justamente le van a dar un poco una vuelta ya más pasada por la modernidad. ¿Qué quiere decir más pasada por la modernidad? Quiere decir que su concepción del placer y del dolor responde más a una, digamos, a una concepción mecanicista del cuerpo, por decirle de alguna manera. Cuando digo mecanicista del cuerpo, me estoy refiriendo al mecanismo en el sentido cartesiano, es decir, el cuerpo y sus funciones en sentido biológico. Epicuro lo estaba tomando de la misma manera, en realidad no, en realidad no. Para ellos, Jeremy Bentham y John Stuart Mill van a recuperar algunos elementos del epicureísmo, pero estos elementos serán la búsqueda de felicidad, que es una búsqueda de felicidad que está limitada a la consecución precisamente del placer y a la evasión del dolor. Y precisamente para Bentham, justamente va a decirnos que precisamente el ser humano se encuentra de alguna manera, la naturaleza humana siempre está bajo el gobierno de dos soberanos, que es el dolor y el placer. Y que de alguna manera los seres humanos, toda su actitud moral, toda su actitud ética siempre va a estar condicionado por buscar el placer y automáticamente también por ello evadir o huir del dolor, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay un elemento que lo va a diferenciar del hedonismo clásico, del epicureísmo en particular. El placer se va a entender como utilidad. Primer punto. La noción de utilidad no existe en la antigüedad. Esta va a ser va a ser un elemento que van a agregar los utilitarismos y esta recepción de Epicuro en Occidente moderno, ¿cierto? Y justamente también otro elemento importante es que esta consecución del placer va a servir principalmente en los utilitarismos como un criterio no solamente de moralidad, sino como un criterio para configurar una cierta, digamos, moralidad estatal, moralidad política, si ustedes quieren. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a diferencia de Epicuro, que de alguna manera buscaba que el placer fuera el resultado de una aritmética que de alguna forma cada cuerpo tendría que hacer en su singularidad, tanto Jeremy Bentham como John Stuart Mill van a recuperar la idea del placer como algo que puede de alguna forma servir como un criterio social, como un criterio político. Es decir, ya no va a ser solamente la cuestión del hedonismo individual, sino se va a volver un principio, ¿cierto? Se va a volver un principio para poder justamente, para poder determinar la mejor, maximizar el placer para la mayor cantidad de personas posibles. Ya no es el placer estrictamente individual, sino que se vuelve un placer en sentido básicamente colectivo, básicamente en un sentido totalmente social, ¿cierto? A ver, aquí estoy viendo también algunas de las preguntas. Aquí tengo una pregunta de Iván Luturnes. Dice, ¿por qué tantos animalistas acusan de Peter Singer de bienestarista y si en ningún momento habla en estos términos? Sí, eminente utilitarista. Sí, de pronto, fíjate que tanto en el caso de Peter Singer como, al menos el caso de Peter Singer es bastante, confeso, una cierta vena utilitarista. También en Beauchamp y Childress in Beauchamp, ¿no? Sin embargo, de pronto vamos a darnos cuenta que es un tipo de utilitarismo, mi querida Ivalu Turnes, muy particular, muy matizado. O sea, no es exactamente este utilitarismo específicamente, vamos, no se va a limitar solamente a la cuestión del placer y el dolor, pero sí va a tener algunas referencias importantes, sobre todo en términos de los principios de bioética en la biomedicina y en la investigación biomédica, para poder medir cuando un procedimiento puede ocasionar demasiado sufrimiento o si es un tipo de dolor tolerable para un beneficio posterior. De hecho, justamente Peter Singer va a recuperar un poco la noción más bien de interés, más que de utilidad, ¿cierto? Entonces, vamos un poco más adelante, vamos con John Stuart Mill, como para entender esta genealogía, pero también entender esta genealogía diferenciada también, ¿no?
porque no va a ser exactamente igual la concepción de Jeremy Bentham con respecto a la de John Stuart Mill, digamos, ¿no? Por un lado, Stuart Mill pretendía distanciarse de Bentham, proponiéndose depurar la noción de utilidad. Digamos, un elemento allí importante era la idea de que la utilidad, digamos, la noción de utilidad de Bentham era una noción un poquito más poco depurada, digamos, demasiado elemental, por decirle de alguna forma. Quiero decir, ¿qué pasaba, por ejemplo, uno de los elementos que tiene en contra o que discute Stuart Mill con Jeremy Bentham será la concepción de individuo? De alguna manera, para Jeremy Bentham, la búsqueda del placer y el escape, el evitar el dolor, va a ser uno de los elementos casi que fijos del ser humano, casi que va a determinar la naturaleza humana, ¿cierto? John Stuart Mill no va a estar tan de acuerdo en esto. Va a decir, es que en realidad al individuo tendríamos que concebirlo de manera más dinámica. ¿Qué quiere decir más dinámica? Quiere decir que antes de la búsqueda del placer y el dolor, hay una permanente búsqueda de perfeccionamiento y de crecimiento y de progreso. Ojo, que estamos en la época de la Ilustración y de pronto estas ideas de progreso, estas ideas de razón, de racionalidad van a ser muy importantes en esta época, por supuesto, ¿no? Entonces, de alguna forma, Stuart Mill va a pensar justo que hay una diferencia en realidad, que el individuo debe ser pensado más bien como este ser que está cambiando, que está persiguiendo su cambio y su progreso. Y eso implica que este impulso dinámico es anterior a la búsqueda del placer y el dolor, y que el placer y el dolor en realidad se monta sobre este impulso primigenio, y eso va a tener, ahorita lo explico, va a tener efectos que si bien es cierto que parece una sutileza las diferencias entre unos y otros, veremos que en realidad tiene efectos importantes en la manera en la que se concibe la cuestión del placer y la utilidad, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar un poco, ¿no? Un poco lo que les comentaba en ese segundo punto, ¿cierto? Se opone al individualismo de la democracia en donde los ciudadanos se desentienden de los asuntos públicos recluyéndose en lo privado. Él va a considerar que los sentimientos morales son anteriores al interés particular y el hombre, esto es una frase muy bonita, me parece, de John Stuart Mill, ¿no? Que recuerda a nuestro amigo Sócrates. Dice, el hombre tiene cualidades que le hacen preferir ser un Sócrates insatisfecho antes que un cerdo satisfecho, dice él, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto es un poco una alusión a Jeremy Bentham, porque de alguna manera muchos de los detractores de Jeremy Bentham dijeron que el utilitarismo de Jeremy Bentham era una filosofía para cerdos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera reducía a los seres humanos a su parte más elemental, más primitiva. Si se quiere, más animal. Ahí yo tendría, o sea, habría que ser como muy pertinentes en la época en la que estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ya nadie en este momento en su sano juicio tendría que usar el epíteto de animal de manera despectiva, ¿cierto? Digamos, hay toda una serie de estudios desde la zoología hasta la etología, hasta la filosofía de la animalidad que nos permiten reposicionar la animalidad en otro lugar, pues, ¿no? Sin embargo, uno de los elementos que caracterizaron al racionalismo fue precisamente definir lo humano en función de lo que se le privaba al animal, ¿cierto? Es un elemento importante. Entonces, justamente, de alguna manera, esta especie de objeción que se le presentaba a Jeremy Bentham, Stuart Mill la recupera e intenta decirnos que en realidad hay un impulso previo, a la búsqueda de felicidad y de evitar el dolor, que es este impulso a crecer, a progresar, a cambiar, ¿cierto? Dice por aquí en el siguiente punto, no es el placer sino el progreso del espíritu humano lo que liga al individuo con los demás hombres, por lo que distingue el interés o satisfacción propia de lo que es la felicidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Bentham dejó una especie de espacio vacío. A ver, otro elemento que es importante es que nuestro amigo John Stuart Mill aprendió el utilitarismo directamente de Jeremy Bentham. Entonces, de pronto ahí el papá de John Stuart Mill era amigo de Jeremy Bentham, entonces lo aprendió directamente.
pero digamos que la vida de Stuart Mill fue bastante complicada en el territorio de que el papá era bastante estricto. De pronto era una vida que siempre estaba destinada a estar en la escuela, a leer constantemente, a prepararse constantemente. Así que es particular pues esta diferencia de pronto de una filosofía que habla del placer y de la felicidad con Stuart Mill, que en realidad era un tipo que hubo un tiempo en el que pasó por una depresión bastante fuerte justamente, ¿cierto? Entonces esto es interesante y me parece, uno podría decir que los elementos biográficos bien podrían haber hecho que Stuart Mill se replanteara algunos de los elementos del utilitarismo de Jeremy Bentham justamente, ¿no? Y un elemento que efectivamente va a ser diferente es que Bentham, el espacio vacío que deja, es que él solamente dice que nosotros siempre tenemos que buscar el placer, que el ser humano siempre está de alguna manera determinado por la búsqueda de placer. Y que un buen gobierno, un gobierno del bienestar, un poco como nos lo mencionaban hace un momento, un buen gobierno tendría que buscar el bienestar común, el bien común entendido como un placer. Entendido como un placer, por supuesto que Bentham entendía que no era un placer excesivo, no era un placer sirenaico, no era un placer sin límites, era un placer ético, un placer de la medida justa de alguna manera, aunque no fue tan entendido así en su momento. Y que de alguna manera eso tendría que servir como una especie de criterio para determinar las formas de gobierno en la modernidad. Sin embargo, nunca dice cómo. Un poco ese es el punto. Dice, no, en realidad, entre más placer busquemos, evidentemente yo no puedo gozar de placer si hay alguien más que de alguna forma está sufriendo dolores. Esto quiere decir que el placer de alguna manera no es una determinación estrictamente egoísta, pero Bentham lo hace un poco pensar así. Es John Stuart Mill quien va a reconfigurar este impulso y va a decir, claro, lo que pasa es que, digamos, el placer sí es un impulso que tiene cada cuerpo, ¿cierto? Pero también habría que decir que los placeres individuales siempre dependen de la asociación con los otros. Es decir, no hay manera de vivir el placer, de encontrar los placeres, si no es por la asociación permanente con los otros en sociedad. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Quiere decir que necesariamente debo participar políticamente en la realidad social, porque solamente en esa participación yo voy a poder no solamente aumentar mi propio placer en el sentido individual, sino también poner las condiciones políticas para que se aumente, digamos, para el bienestar colectivo y social, ¿cierto? De alguna manera, justamente, eso quiere decir que se reconoce que la vivencia, que esta experiencia del placer y del dolor es una experiencia que en realidad jamás es estrictamente individual como de pronto puede pensarse con Jeremy Bentham, ¿no? Sino que de alguna manera Stuart Mill lo que nos muestra es que estos dos elementos fundamentales del placer y del dolor van a ser elementos que en realidad se viven de manera colectiva en relación permanente con nosotros. Y que por supuesto la aritmética, por supuesto, de los placeres siempre tendrá que ver con tratar de maximizar el placer, tratar de reducir el dolor. Otro elemento que va a ser también importante, que va a ser diferente también, que va a separar a Stuart Mill, al utilitarismo de Stuart Mill, de Jeremy Bentham, es que sí va a haber una especie de distinción con respecto a los placeres. De alguna manera, Bentham pensaba que había placeres que se distinguían por su intensidad, por su duración, pero en cierta medida había una especie de equivalencia, ¿no? Entre los placeres que uno puede tener mientras come, que tienes hambre, comes, por supuesto que sientes una sensación de placer. Él más o menos estaría pensando que es el mismo placer que uno estaría sintiendo cuando lee un buen libro o cuando escucha una buena música. Y Stuart Mill va a separarse de ese elemento, va a decir, no, es que no es la misma sensación, es que no es el mismo tipo de placer. Justamente en este sentido, John Stuart Mill va a proponer precisamente un tipo de distinción entre placeres superiores e inferiores, ¿no? No nos vamos a tener mucho más en esto, simplemente decirles que, ¿por qué fue tan importante para la bioética en cierto momento recuperar el utilitarismo, más o menos este utilitarismo que les he configurado de manera general? Porque en buena parte de las primeras generaciones de la reflexión bioética estuvo muy influida también por ciertos elementos religiosos.
No solamente en la bioética, sino en general en la ética. Digamos, la ética, muchos de los elementos y de la reflexión ética en Occidente, al menos de la Edad Media para acá, sí tuvieron mucha influencia de la estructura religiosa, judeocristiana, en el caso de Santo Tomás y en el caso de San Agustín. Los primeros bioeticistas regresan a recuperar estos elementos del utilitarismo, que tiene sus problemas, por supuesto, o sea, seguro ya lo hemos visto que tiene sus problemas, ¿no? Pero intentan regresar a la cuestión de la noción de utilidad en el utilitarismo, sobre todo por esta posibilidad de argumentar desde un lugar secular. Recordemos que hay un bioeticista importante que se llama Tristram Engelhardt, que él va a pensar precisamente que uno de los deberes de la... Él es pastor protestante, él es sacerdote, pero, digamos, él va en realidad a intentar pensar la bioética buscando esos territorios de acuerdo posible, de acuerdo a las situaciones particulares específicas. Y él propone una noción muy interesante. Él habla de los amigos morales y los extraños morales, que me parece muy interesante esta distinción que él hace. Él va a entender como amigos morales cuando una comunidad está regida por las mismas creencias. Si tenemos una comunidad en donde están regidos por las mismas creencias religiosas, pues básicamente los acuerdos son relativamente más fáciles. ¿Por qué? Porque el universo de creencias básicamente está compartido, decía él, ¿no? Pero en realidad la bioética tiene otro reto, y eso es el reto real de la bioética. El problema es que la bioética tiene que vérselas con los extraños morales, dice él. ¿Cuáles son los extraños morales? Son precisamente la comunidad o grupo de personas que no necesariamente comparten el mismo universo de creencias, que el universo de creencias no es necesariamente compartido. Esto entonces supone que la bioética, el reto de la bioética es intentar encontrar esos lugares de la ética, en la historia de la filosofía, que por supuesto tienen que ver con conseguir el bien, con de alguna manera perseguir el bien, pensar en el bien, pero también que de alguna manera nos permiten argumentar desde un lugar secular, ¿cierto? El utilitarismo, con todos los problemas que pudiéramos pensar que tiene, ¿no? El utilitarismo de alguna manera pensaba que este elemento del placer y el dolor respondía, como les comentaba, a una realidad biológica, a una realidad casi que 100% biológica. En ese momento, ya veremos que la biología se fue moviendo, veremos que la sintiencia también se fue moviendo y que por supuesto se abrió a una concepción de la sensibilidad de los cuerpos mucho más compleja, pero al menos en ese momento esa era un poco la cuestión. Y de alguna forma el paradigma utilitarista, pues por supuesto va a recuperar estos elementos, sobre todo para configurar una eticidad que no necesariamente dependa de compartir las mismas creencias religiosas, sino por lo menos estos impulsos elementales, digamos, del cuerpo en su sentido animal, como decíamos un poco acá, que tiene que ver con esta persecución del placer y del dolor. Insisto en este punto, obviamente esta concepción de la animalidad es una concepción de la animalidad muy de la modernidad, muy del relato moderno. Evidentemente eso ha llevado a reflexiones importantes en zoética y en ecoética. Nada más decir que ahí hay una cosa interesante de John Stuart Mill antes de ir a las preguntas. Ahorita voy a las preguntas, pero hay un elemento ahí que sí es importante de John Stuart Mill que no me gustaría que se me pasara. John Stuart Mill pensaba que la pregunta que tenemos que hacernos ante el animal no es si piensa, sino si sufre. Ese va a ser un elemento importante que va a recuperar Peter Singer en su texto de la liberación animal, digamos. Para Peter Singer, cuando recupera el elemento de la liberación animal y que cómo de alguna manera se ha configurado la concepción del mundo y de los animales tomados como objetos de consumo, como objetos para nuestro uso y explotación, él va a recuperar este elemento de Stuart Mill, que de pronto va a decir, no, pero es que en realidad tendríamos que preguntarnos del animal no si piensa. Nuestras obligaciones morales con el animal no están determinadas, va a continuar Peter Singer, no están determinadas por si el animal piensa, sino están determinados por si el animal sufre. Ese elemento va a ser el importante. Y vamos a encontrarlo en principio con el utilitarismo. Voy aquí un poco con las preguntas, a ver si ustedes tienen por ahí algunas preguntas para el utilitarismo. El placer es entonces el bien, nos dice Manuel Estrada. Dice,
Para el utilitarismo, el placer entonces es hacer el bien, se vale sentir ese sentimiento de placer a medias, es decir, el individuo puede actuar bien cuando él quiera, o es fundamental hacer el bien en la medida que lo hace posible. Digamos que es una cuestión de lógica, es una cuestión de ordenamiento lógico. ¿Qué es primero, el impulso del placer o la búsqueda del bien? No hay separación para los utilitaristas. Bien es placer, placer es bien. Y de alguna manera este elemento implica que debajo de todos nuestros valores morales, en realidad lo que estamos buscando es este bienestar corporal, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el hecho de que no haya esta distinción, esto es muy importante que lo entendamos, porque con Kant va a ser absolutamente diferente. Kant va a ser el parteaguas y se va a separar muchísimo del utilitarismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bien y placer eran de alguna forma equivalentes para el utilitarismo de Bentham y John Stuart Mill. Y de alguna manera toda nuestra intencionalidad tendría que estar siempre de alguna manera condicionada a producir el bien, entiéndase placer. Y ustedes dirán, bueno, pero puedo ser yo tal vez una pregunta que pudiera salir de pronto, puede ser, bueno, pero yo puedo buscar, un poco como el ejemplo de Sócrates, ¿no? Puedo buscar yo mi bien, pero al buscar mi propio bien y mi propio placer, perjudico o produzco dolor a los otros. Y ahí es donde entra el utilitarismo, diría, no, porque ese no sería un bien verdadero, porque en realidad Bentham precisamente propone la distinción entre un bien puro y un bien impuro. Y el bien puro, entendido como placer, implica que tus placeres también deben permitir la maximización de los placeres en los otros. Si de alguna forma tu placer es a costa de la producción del dolor en el otro, entonces es un placer impuro. Esos hay que desecharlos. No es cualquier placer al final del día. Esto es muy importante entenderlo. Y aquí hay como decíamos, una reminiscencia muy clara de Epicuro, ¿no? Es un placer que permita vivir en comunidad. Es muy importante. No es un placer egoísta, ¿cierto? El mismo Bentham no pretende eso, aunque algunos elementos de su filosofía de pronto hacen pensar que así es. Por eso Stuart Mill se va a preocupar tanto por depurar la noción utilitarista de Bentham, para precisamente tratar de configurar el hecho de que la experiencia del placer y del dolor jamás es en solitario, sino siempre es en relación con los otros. Y yo no puedo vivir bien, eso entiéndase, no puedo conseguir estos placeres, sean superiores o inferiores, en soledad, sino que solamente pueden acontecer en relación con los otros. A ver, veo por ahí. Entonces, Pepe Pecas Picapapas, en realidad nos dice, entonces, según este pensador que mencionas, que se referiría a los extraños morales, Tristram Engelhardt, ¿sí? A los extraños morales, plantearía una suerte de diagrama de Venn, en donde los amigos morales están dentro de un universo donde están contenidos. José Pecas nos hace una pregunta formal y lógica, ¿cierto? Digamos, ¿cuál sería el problema? Lo vamos a ver un poco más adelante, les pido que tengan un poco más de paciencia, pero nada más, digamos, una respuesta rápida a José Pecas, ¿no? Digamos, si en principio estos diagramas de Venn nos ayudarían precisamente más o menos a marcar como en lógica cuando alguien es de un grupo de creencias y alguien de otro grupo de creencias y de alguna forma este universo donde se unen estos dos círculos serían los acuerdos a los que lograrían llegar dependiendo del acontecimiento y el caso específico del cual estén hablando, cierto, pero el problema es que no se puede quedar solamente en una cuestión lógica. Ese es el elemento importante. No puede quedarse solamente en una cuestión lógica, en una cuestión formal, porque precisamente en esa cuestión formal lo que no hay es el elemento concreto de los casos específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el hecho de que la bioética haya recuperado estos elementos precisamente del utilitarismo supone también que nos permita tener elementos argumentales para abordar casos concretos.
No es una ética estrictamente formal, como en el caso que sí va a ser la ética normativa de Kant, que la ética normativa de Kant va a tener ahí elementos que son importantes, ¿cierto? Por ahí, Let's BP nos pregunta de dónde se registran para la asistencia. Jime Monse Castro, es lo que se entiende por experiencia de la sintiencia. Jime Monse nos dice, es lo que se entiende como sintiencia a la experiencia subjetiva de los animales no humanos. Jime Monserrat, precisamente, justamente ese es el asunto, ¿no? Que además, recuerden ustedes que el relato moderno sobre los seres humanos es una cosa muy interesante de ver, sobre todo por esta separación con los animales y este elemento, este intento de configurar lo animal en términos de exclusión, de configurar lo humano en términos de exclusión con lo animal. Hay una historia, hay muchos filósofos ahí, no nos vamos a detener mucho en eso, pero efectivamente el elemento de la sintiencia, de la sintiencia, Jime Monse, a mí me parece muy interesante porque nos permite de alguna forma encontrar en el universo de lo sensible, en el universo de lo sensorial, un cierto territorio compartido, que puede servir como punto de arranque para poder repensar todas las éticas que hasta ahora han habido, ¿cierto? Vamos con Kant muy, muy brevemente, ¿cierto? Como ustedes saben, Kant, por supuesto que es un filósofo de la Ilustración, ¿cierto? Es filósofo de la Ilustración que por supuesto pretendían construir un orden social, ¿cierto? O sea, no nada más es una cuestión de teoría, sino que se pretendía que la razón de alguna manera permitiera configurar el universo social, el universo político. El ser humano no es solo naturaleza, sino también es libertad. Ojo en este punto, porque aquí está la separación muy, muy clara del utilitarismo de esa época. Ahora uno podría pensar, bueno, es que seguramente en la bioética actual ya se superaron unos filósofos y otros son... No, en realidad la bioética actual me parece que es precisamente un territorio de debate abierto en donde justamente pues necesitamos estos elementos como para poder entender ese debate justamente, ¿no? Cuando Kant dice el ser humano no es solamente naturaleza, sino también libertad, parte de un elemento bastante complicado en Kant que tiene que ver con esta cuestión, esta separación del númeno y el númeno entendido como el mundo, como es en sí mismo, y el fenómeno que es como el mundo se nos aparece a nosotros mismos, y de alguna manera él va a pensar que el fenómeno tiene que ver con la cuestión sensible. El mundo se nos aparece en términos de sensibilidad, lo podemos percibir en términos de sensibilidad. Y de alguna manera para Kant, la sensibilidad es un territorio que, digamos, condiciona la vida. Digamos, recuerden que aquí todavía todos los filósofos racionalistas están pensando todavía en elementos de una fisiología bastante mecanicista. Eso quiere decir que ellos van a pensar a la naturaleza como un conjunto de patrones que condicionan. Y esos conjuntos de patrones que condicionan mecánicamente la naturaleza también condicionan nuestros cuerpos. En ese sentido, si nosotros nos limitamos únicamente a esta idea, pareciera que entonces la libertad es imposible. ¿Por qué? Porque estamos totalmente condicionados entonces por el universo de lo sensible. Kant, justamente con la ética kantiana y el imperativo categórico, va a intentar precisamente aportar una posibilidad de pensar la ética en términos de libertad. Y ahorita vamos a ver cómo es ese asunto, ¿no? Dice, esta doble condición, es decir, la condición de la libertad y la condición de la naturaleza, esta doble condición nos obliga a comportarnos siguiendo las mismas leyes de la causalidad física que rigen el comportamiento de los cuerpos, es poco lo que les comentaba hace un momento, pero también a actuar siguiendo nuestras propias leyes, eligiendo lo que queremos. Aquí hay un dualismo claramente, ¿cierto? Aquí hay un dualismo muy claro, una dicotomía muy clara. Por un lado, el ser humano está configurado de su realidad sensorial, natural, ¿cierto? Corporal, y por otro lado, la mente, la razón, ¿cierto? La razón que es justamente una racionalidad que es la que le va a permitir descondicionarse de la naturaleza, es decir, vivirse en términos de libertad, y en términos de libertad precisamente significa justamente desligarse de alguna manera de esta especie de realidad sensible que nos condiciona.
¿cierto? Estas dos causalidades como fenómeno tenemos inclinaciones. Estas dos causalidades que quieren decir que como fenómeno, es decir, como realidad sensible, tenemos inclinaciones y deseos sensibles. Como noumeno somos seres inteligibles y racionales. Y justamente la posibilidad de libertad no es una realidad del fenómeno, sino del noumeno, es decir, de la posibilidad de vivirnos como seres racionales, que justamente de vivirnos como seres racionales que nos libera justamente de esta determinación sensible y temporal, justamente. Y aquí va a haber una distinción muy importante. Habrá una distinción importante entre las éticas materiales y las éticas formales para Kant, ¿cierto? ¿Qué es la ética material? La ética material, podríamos decirlo tal cual, son todos los utilitarismos anteriores. O sea, toda ética que busque de alguna manera un beneficio personal en términos sensibles, entonces podemos entenderla como una ética material. ¿Por qué? Porque los imperativos, los mandatos de las éticas materiales siempre van a ser condicionales. ¿Cómo va a ser esto? Muy fácil. Si, por ejemplo, si cuido mi manera de comer, entonces voy a vivir más tiempo, ¿cierto? Voy a prolongar mi vida, ¿cierto? Si obedezco las leyes, me ganaré el reconocimiento de la gente, ¿cierto? Si trato bien a trato bien a mis semejantes, entonces ganaré más renombre, más fama, más reputación. Si ustedes se dan cuenta, estas formas de medir la conducta en términos de condición, es decir, si cumplo con esta condición, entonces tendré este consecuente, esas son las éticas materiales, es decir, que básicamente están determinadas por el contenido de los mandatos más que por la estructura formal. ¿Por qué se va a entender como una estructura formal este intento que va a ser en la metafísica de las costumbres, Kant, del imperativo categórico? Lo que va a intentar precisamente hacer allí Kant es articular una ética formal. ¿Qué quiere decir una ética formal en estos términos? Quiere decir que para Kant no podemos estar sujetos a si quieres hacer el bien o no, o a los beneficios que vas a tener si haces el bien o no. ¿Me explico? Quiero decir, el bien tendría que ser un impulso racional que por sí mismo es valioso, que no está sujeto a lo categórico. Quiere decir que no está sujeto al premio, al beneficio que yo voy a obtener al conducirme de buena manera. Si ustedes se dan cuenta, lo que queda totalmente fuera aquí es la inclinación, es el impulso al placer. Totalmente fuera, totalmente fuera. ¿Por qué razón? Pues porque poco lo que nos está diciendo Kant es que las inclinaciones por lo regular son egoístas, invariablemente. Y en la medida que las inclinaciones, que los deseos, que lo que nosotros tratamos de conseguir siempre es egoísta, pues entonces necesitamos de un imperativo categórico que nos haga cumplir el bien por el bien en sí mismo, independientemente de que vayamos a conseguir algún beneficio de ello. El bien por el bien en sí mismo, ¿cierto? Y justamente esta enorme distinción es la que va a determinar esa diferencia que va a aportar Kant, muy interesante, sobre la autonomía y la heteronomía, justamente. La heteronomía tiene que ver con las éticas materiales, es decir, la heteronomía es cuando cumples con ciertos mandatos y leyes que vienen de fuera, que vienen del Estado, que vienen de tu familia o incluso que vienen de tu religión. Quiere decir, de alguna manera, las máximas heterónomas, la normatividad heterónoma, viene de fuera porque viene de alguna manera de los aparatos de Estado, de los agentes morales fuera de nosotros, de los agentes moralizadores, para decirlo en ese término, que van de alguna manera produciendo la moralidad
la moralidad social. Básicamente esa moralidad heterónoma está determinada por la obediencia y por el beneficio, ¿cierto? Por eso se llaman justamente éticas materiales. La ética formal, el imperativo categórico kantiano, que tiene que ver con esta ética formal, no está condicionada, no solo no está condicionada por fuera, es decir, no está condicionada por los aparatos legisladores, morales y éticos, morales exteriores a nosotros, ajenos a nosotros, sino que de alguna manera es un ejercicio de autodeterminación, por eso es un ejercicio autónomo, es un ejercicio de autodeterminación. Yo debo poder construir estos imperativos autónomos que me permitan cumplir el bien por el bien en sí mismo. Déjenme ponerles un ejemplo. Esto es un ejemplo que a veces le pongo también a mis estudiantes de bachillerato. Espero que no se me ofenda a nadie, ¿no? Pero, digamos, imagínate que tú estás en cosa que además desafortunadamente a veces pasa mucho en los salones de clase, ¿no? Imagínate que tú estás en el salón de clase, ya todo el mundo se fue, ya acabó el turno el que te toca cursar, ¿cierto? Y te das cuenta que en este salón de clase, como es un salón de clase de una escuela muy preocupada por la seguridad, tiene circuito cerrado, hay cámaras, ¿cierto? Entonces te das cuenta que después de que ya todo el mundo se fue, alguien dejó su celular abandonado. ¿Qué haces? Me dicen los estudiantes casi siempre, bueno, pues tomo el celular, voy con alguien, voy con el prefecto, voy con el de la dirección, pues a dejar el celular en objetos perdidos para que alguien lo recupere, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me van a ver, por el miedo al castigo. Esa es una ética heterónoma, justamente, no es una ética autónoma. ¿Por qué? Porque en realidad estás haciendo una buena acción. Pero estás haciendo una buena acción porque te está impulsando el beneficio propio o el miedo al castigo. Por eso es una ética heterónoma, porque en realidad no estás cumpliendo con un imperativo categórico por su formalidad, porque sea el bien en sí mismo. Les decía yo a mis estudiantes, pongámonos en la misma situación, ¿no? Solo que ahora, imagínate que estás en una escuela, pues que no tiene para estar pagando circuito cerrado en los salones, entonces no es que no le interese la seguridad, es que no hay para eso, ¿cierto? Entonces no hay cámaras. No hay nadie en el salón, alguien se le olvidó su iPhone, no sé en qué número van, me van a perdonar, no sé en qué número va el iPhone, ¿no? Alguien se le olvidó su celular iPhone última generación, no hay nadie que te vea. ¿Qué haces? Se pone difícil, ¿cierto? Se pone más complicado. ¿Por qué? Porque en tanto que no hay nadie que te vea, entonces la ley moral debes cumplirla porque es lo correcto, no por el miedo al castigo. Aquí no hay nadie que te lo podrías llevar. Vamos a poner otro caso todavía, ¿no? Pensemos que además eres alguien que le está haciendo falta un celular, o más aún, entonces te hace falta dinero, podrías hasta venderlo, lo que tú quieras, ¿cierto? ¿Lo haces o no? Claro, hay un poco la reflexión que les invito a hacer a los estudiantes, es un poco que entiendan que el imperativo categórico nos tiene que mostrar un tipo de ley moral que vale por sí y en sí misma, no por el beneficio que voy a obtener o por el castigo o el miedo a la sanción. Ese, damas y caballeros, es la enorme distancia de pronto que puede haber entre el problema de la moral y de la ética, ¿cierto? El problema es que la moralidad suele ser heterónoma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, digamos, la moral son el conjunto de lineamientos, de normas, de reglas que una sociedad condiciona históricamente a sí misma para que tenga una buena convivencia, ¿cierto? Digamos, no es reflexiva en el sentido de que este conjunto de normas, este conjunto de valores, básicamente están determinados histórica, políticamente y por la tradición y culturalmente también. Es decir, nos formamos en ese universo de valores morales y de reglas morales y rara vez los cuestionamos. Quiere decir, integrarse el proceso de socialización implica adoptar estas normas, estos valores, ¿no? Pero la ética es
ese ejercicio, es una rama de la filosofía, por supuesto, pero además ese ejercicio reflexivo y crítico sobre los valores morales. Ese ejercicio reflexivo y crítico sobre los valores morales nos permite ponderarlos. Ahora, por favor, no me vayan a malentender. No quiere decir, esto es una confusión muy común que de pronto pasa. A veces pareciera que la ética es mejor que la moralidad. No hay una relación de jerarquía en una y la otra, ¿no? Más bien, incluso casi que habría que una relación de copertenencia, una relación por momentos de tensión entre una y la otra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de pronto, justamente, la ética es la reflexión crítica sobre las normas morales que nos permite, por supuesto, reposicionarnos ante esas normas morales y producir una conducta diferente a ellas o incluso acorde a ellas, pero de manera más reflexionada y consciente. Vamos al ejemplo del celular, ¿cierto? En los dos casos, no te llevaste el celular. ¿Por qué? Pues porque la moralidad te dice, no robes, ¿no? O sea, uno no se lleva las cosas ajenas, por Dios, ¿no? Pues uno no roba, ¿cierto? Sin embargo, si se fijan, están impulsadas por dos elementos diferentes. En la moral heterónoma, no estás llevándote el celular, en este ejemplo hipotético, porque sabes que te pueden castigar, sabes que hay alguien que te está viendo, sabes que te pueden denunciar. En la otra, en la moral autónoma, en el imperativo, cuando obedeces el imperativo categórico, implica que tú vas a obedecer esta máxima porque sabes que es correcta, independientemente de si vas a obtener algún beneficio de ello. Y si te das cuenta, aunque es la misma acción, no está impulsada por las mismas intenciones, ¿cierto? Y justamente aquí vamos a encontrar cómo lo formulaba, cómo lo entendía Kant, este asunto del imperativo categórico, porque un poco puede surgir sin ningún problema la duda. El imperativo categórico, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo puede entender cuándo es uno? ¿Cuándo hay uno? ¿No? Dice, el imperativo categórico debe tener la forma de la universalidad. Basta atender esa forma para conocer la moralidad de lo que manda. Aquí una formulación. Obra solo según la máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Aquí hay otra formulación. Actúa de manera que siempre tomes a la humanidad en tanto en tu persona como en la de cualquier otro, como fin y nunca como puro medio, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta cuestión, cierto? La enorme diferencia es que en las dos conductas, ¿cierto? Hay un impulso diferente, ¿no es verdad? Y que de alguna manera, si tú tienes dudas de si tu conducta puede elevarse a ser un imperativo categórico, ¿cierto? La pregunta que tendrías que hacerte es si la máxima, o sea, si la normatividad propia que estás siguiendo pudiera elevarse a ley universal. Si te das cuenta que no se puede, entonces mejor no lo hagas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, pensemos que yo tengo el celular, me lo robo, ¿cierto? ¿A qué máxima estaré sirviendo? Bueno, pues que si me beneficia a mí, pues entonces no importa, ¿cierto? Si me beneficia a mí, entonces no importa si perjudico a nadie más. Si elevas esa máxima al sentido de ley universal, ¿te imaginas el caos que se armaría en todo? No sería posible la vida pública, no sería posible la vida ética. ¿Me explico? Entonces, un poco lo que nos dice Kant es, siempre habría que mantener un elemento crítico justamente en las máximas a las que estoy sirviendo, pues, en las máximas, en las normas morales individuales a las que sirvo, debería preguntarme si las puedo subir a ley universal. Es decir, si yo pudiera decirle a cualquiera que obedezca la ley moral a la que sirvo yo. Y si me doy cuenta que no es así, bueno, pues entonces eso no se debe hacer, ¿cierto? Ahorita voy al giro bioético, déjenme ir a algunas preguntas. Voy a ir a algunas preguntas por aquí, les agradezco muchísimo sus comentarios. Algunos comentarios allí muy, muy interesantes, les agradezco sus felicitaciones. Dice, ¿desde dónde se puede rastrear la importancia de la sintiencia animal vista como tal
y no como un rechinar de máquinas como lo plantea Descartes. Carolina Vázquez. Carolina Vázquez, muy bien tu pregunta. Básicamente, yo te sugeriría que, por supuesto, el libro de Peter Singer, ¿no? El libro de Peter Singer, de Liberación Animal, plantea esa cuestión. También te recomiendo mucho a este etólogo muy interesante que se llama Konrad Lorenz. Konrad Lorenz tiene un texto que además es muy interesante a propósito de preguntarse sobre la cuestión de la violencia y la agresión en los animales. Por ahí hay algunos textos que él tiene interesantes al respecto. Y no es comercial, pero por supuesto que te recomiendo mucho que veas algunas de las sesiones de la Cátedra Extraordinaria de Bioética, que la verdad es que ahí hay una sesión también en los podcasts del Árbol de las Ideas, porque allí la cuestión de la sintiencia ha sido abordada de manera muy interesante por etólogos importantes justamente para pensar este problema del posicionamiento ético con los animales. Hay programas muy interesantes, algunos están en el podcast, en el Árbol de las Ideas y en el canal de YouTube. Los programas más extendidos, los de 2 horas, son muy interesantes. Hay uno de ellos, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Sí, así tal cual ponle, Sintiencia Animal, y ahí hay una conferencia muy, muy interesante que despeja estas dudas, ¿cierto? Por acá voy. Kant lo plantea como un actuar por deber y no según el deber. Citlali Valdés, muy bien, tienes totalmente la razón. Sí, no se trata solamente actuar según el deber, es decir, en adhesión a alguna regla o alguna ley, sino por el deber precisamente. ¿Por qué es el deber? Por eso es una deontología, porque es el deber en sí mismo lo que nos lleva al actuar moral. Por allí nos dice Carolina Vázquez, la ética heterónima sería lo que Foucault critica. Ay, es una muy buena pregunta, me llevaría mucho tiempo contestarla, pero me encanta la pregunta. Digamos en términos muy rápidos y muy resumidos, sí, digamos que sí. Y que de alguna manera las prácticas de sí, tú sabes que Foucault tiene varias etapas, la etapa arqueológica, genealógica y la etapa ética, que es la última etapa de Michel Foucault. Sí, efectivamente, el asunto es que las leyes, la heteronomía, tienen que ver, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre Kant y Foucault? De alguna manera, Kant supone, para contestar un poco la pregunta de Carolina Vázquez, que me gusta mucho esa pregunta, digamos, la diferencia es que de alguna forma Kant piensa que la subjetividad precede a las relaciones sociales. Foucault piensa que la subjetividad es resultado de las relaciones sociales. No hay una subjetividad a priori, sino que resulta de las relaciones sociales, particularmente de las relaciones de poder, ¿cierto? Efectivamente, las consecuencias que tiene la eticidad heterónoma para Foucault son muy fuertes, justamente, porque básicamente lo que está diciendo Foucault es que toda construcción de la subjetividad pasa necesariamente por relaciones de poder, ¿cierto? Y de pronto pareciera que eso es un asunto muy pesimista, pero tal vez este asunto te parezca interesante, Carolina. La última etapa sobre la ética, sobre las prácticas de sí, las técnicas de sí en Foucault, justamente intentan pensar una posible forma de subvertir esas maneras que ya tenemos interiorizadas de construir nuestra subjetividad por hacernos cargo de otra forma, ¿cierto, Carolina? Por otra posibilidad. Desafortunadamente también hay que decirlo, Foucault muere en el 82, 82-84 me parece, también ya no logró desarrollar mucho esta última parte, pero me parece que el diálogo que establece con filósofos de la misma época, estoy hablando de Gilles Deleuze, de Félix Guattari, de Jacques Derrida, me parece que por allí nos permite comprender esa otra posibilidad de hacerse cargo de una construcción diferente de la subjetividad. Y qué bueno que lo preguntas, porque precisamente vamos al giro bioético de Fritz Jarr, justamente, ¿no? ¿Cuál es esta cuestión de Fritz Jarr? A mí, yo quisiera dedicarle tiempo a esto, porque de verdad creo que es muy interesante Fritz Jarr. O sea, yo la verdad es que en este recién acercamiento al programa universitario de bioética, uno va en realidad descubriendo todo un universo a propósito del enorme problema que es pensar la vida, cómo nos posicionamos ante la vida, cómo nos posicionamos ante las ciencias de la vida y las implicaciones ético-políticas que esto tiene. Pero, digamos, uno no podría decir que hay propiamente un iniciador de la bioética. Digamos, la bioética como la conocemos ahora, en realidad hay una sábana multifactorial
de elementos que construyen la bioética como la conocemos, desde factores filosóficos, sociológicos y políticos, ¿cierto? Digamos, sería injusto decir que Fritz Jarr es el iniciador de la bioética, cuando en realidad es más bien un precursor que además, con el trabajo de Van Rensselaer, de André Hellegers, y con todos estos elementos que acontecieron en la segunda posguerra, a propósito de estas experimentaciones que se hicieron por parte del nazismo, básicamente esa configura y las siguientes promulgaciones que vinieron después, básicamente todos estos elementos son los que nos ponen las condiciones para comprender esta bioética como la entendemos ahora. Sin embargo, a mí me parece muy interesante como lupa, un poco como lo que Nietzsche hacía, tomar este personaje de Fritz Jarr como una lupa que nos permite entender el giro bioético. El giro bioético básicamente es un giro de descentramiento de la subjetividad. Este es muy importante, para mí muy importante. Es un elemento de descentramiento de la subjetividad. Es decir, la ética hasta ese momento, en tanto que mantenía obligaciones morales únicas y estrictamente entre semejantes, quiere decir entre seres humanos, era una ética, básicamente, como lo va a decir después Hans Jonas, era una ética primordialmente antropocentrista. ¿Qué quiere decir antropocentrista? Quiere decir que la centralidad, digamos, la importancia jerárquica básicamente estaba en la centralidad de lo humano. Y entonces todas las reflexiones éticas están centradas precisamente en la cuestión humana, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien, ¿no? Y justamente vamos a encontrar que en el caso de Fritz Jarr va a haber un giro. Va a haber una necesidad de reflexionar, no es necesariamente el primero, pero sí va a ser el primero que va a utilizar el concepto propiamente de bioética, y es el que va justamente a dar ese giro en donde la subjetividad humana se va a descentrar de su lugar de privilegio. Creo que ese movimiento es el más importante, ¿no? Y a mí me encanta esta cita de uno de sus textos, donde él dice: si tenemos un corazón sensible hacia los animales, no vamos a negarle nuestra compasión y los cuidados a seres humanos que sufren. Aquellos que poseen un amor lo suficientemente grande para trascender los límites de lo humano y encuentran la santidad en las criaturas más miserables, van a reconocer y apreciar la santidad también en el más pobre de sus hermanos, y no va a reducirla a una clase social, a un grupo de interés o a un partido. A mí me gusta mucho esta cita, por muchas razones. Hay muchas cosas en esa cita. Número uno, no hay un desprecio a la sensibilidad. Digamos, no hay una clausura a la cuestión de la sensibilidad. Él está hablando en términos de amor. Esto no es poca cosa. ¿Por qué? El giro bioético que propone Fritz Jarr no es únicamente un giro estrictamente ético en el sentido moderno de eticidad. No solamente tiene que ver con la producción de ciertas normativas, lo tendrá también, ese elemento también lo tiene. No solamente es una cuestión epistemológica y teórica, la tiene, pero no nada más. Fundamentalmente, hay una apertura a la alteridad que no solamente es interpelada por el ejercicio de razón, sino que también es un ejercicio afectivo, ¿cierto? Fritz Jarr en realidad tiene también una procedencia filosófica, pero también teológica. Sin embargo, habría que decir que es una teología, él fue pastor protestante, pero es un tipo de teología muy particular. O sea, se nota una relectura de las escrituras religiosas. Me preguntarán por qué. Porque si tú revisas directamente algunos elementos de la Biblia, pues sobre todo en el Génesis, se ve muy claramente el verbo señorear. O sea, el hombre tiene que señorear, o sea, dominar sobre los animales, ¿no? Él hace una relectura de estos elementos y de pronto él va a pensar que en realidad hay una especie de comunidad de lo viviente que habría que abrirnos a una inclusión de la alteridad de lo vivo, que no nada más incluya a los animales,
a los seres humanos, sino también se extiende a los animales y a todos los ecosistemas, ¿cierto? Y, digamos, este pequeño párrafo de pronto me parece muy iluminador con relación a algunos elementos que de pronto nos podían hacer pensar, bueno, es que pareciera que estas personas que se desviven por los derechos de los animales, por pensar lo animal, pareciera que descuidan lo humano. Él piensa que no, de hecho él dice, ahí hay que tener cuidado. Ahí hay una conversación de pronto muy cercana a Schopenhauer en el sentido de que pareciera que dependiendo de cómo una cultura trata a sus animales, también podemos más o menos entender cómo se trata a sí misma, qué tipo de cultura es. Un poco en el sentido de que, lejos del pesimismo schopenhaueriano, por supuesto, Fritz Jarr nos va a proponer una apertura, un descentramiento de la subjetividad y de alguna manera una apertura a una comunidad de lo viviente, justamente, ¿cierto? En ese sentido, es precisamente que podemos ver que en su artículo, déjenme quitar, ahí está, en su artículo Bioética, una perspectiva de la relación ética entre los seres humanos y los animales, Jarr proponía ya un imperativo bioético extendiendo el imperativo moral kantiano a todas las formas de vida. Ojo, por eso les comentaba hace un momento que uno no puede simplemente pensar que los filósofos se superan entre sí o que las escuelas filosóficas se superan entre sí. No, en realidad la filosofía es un debate gigantesco, la filosofía ha avanzado justamente como una enorme conversación en donde el pensar siempre se inserta en un debate. En este caso, lo que podemos encontrar en la bioética de Fritz Jarr es un intento de repensar el imperativo categórico kantiano, pero pensar las posibilidades que tiene de extenderlo a todas las formas de vida, ¿cierto? Dice aquí en el segundo punto. Son 3 los ejes del artículo pionero de Jarr que son destacables. Los ejes, el primer eje sería el planteamiento de premisas éticas para la experimentación con animales. Ojo, ya Fritz Jarr ya lo está contemplando en esta primera propuesta sobre la bioética. La inclusión de la agenda ecológica en las preocupaciones bioéticas. Y 3, el nacimiento de la bioética ligada a las grandes transformaciones científicas, filosóficas, estéticas y políticas de fines del siglo XIX y un tercio del primer tercio del XX, ¿cierto? Digamos, esto a mí me parece súper vigente y súper interesante en el caso de descubrir esto con Fritz Jarr, porque él ya desde este primer artículo era un hombre que que era bastante enfermizo, entonces de pronto él solamente no hizo una gran obra, en realidad él escribió pequeños artículos que afortunadamente fueron traducidos al español en una revista que se llama Estética. Es una revista internacional sobre subjetividad, política y arte. Ahí pueden ustedes conseguir los artículos de Fritz Jarr, que son muy pequeños, pero son muy iluminadores. Y también uno puede ver cómo hay una preocupación por pensar las obligaciones morales, la reflexión ética, de cara no solamente a los seres humanos, sino al medio ambiente, pero también hay una preocupación por una conversación, una relación directa también con las ciencias, ¿de acuerdo? Este elemento, esta relación también con las ciencias, lo que nos permite también entender es el carácter, la participación multidisciplinaria de la bioética. Digamos, más allá del asunto de la multidisciplina, interdisciplina, estas son cosas que son casi que una clase aparte, ¿no? Pero lo que sí es al menos claro es que, casi rememorando un poco lo que decíamos de Sócrates, la bioética, el bios de la ética, supone una eticidad que ya no depende solamente de los saberes humanos, sino que depende de la ciencia de las ciencias que nos permitan comprender esa alteridad que es lo viviente, y en ese sentido se necesita un diálogo directo con estas ciencias de la vida, que de manera contemporánea muy claramente podemos encontrar en en la etología, como lo mencionamos hace un momento, en la biología, por supuesto, en la zoología, digamos, esta relación con las ciencias de la vida y, por supuesto, en la biomedicina, ¿cierto? Déjenme, voy un poco a las preguntas. A ver.
la doctora, dice Ivalu Turner, la doctora Paulina Rivero Weber se interesa mucho por el tema, gracias doctora. Sí, en realidad la doctora, la verdad es que es muy iluminadoras las conferencias de la doctora Rivero Weber. La verdad es que yo he estado buscándolas en internet, no me las he perdido. Es un diálogo muy interesante y es muy interesante la manera en la que posiciona precisamente este elemento filosófico de la bioética, ¿cierto? A ver, por acá tenemos otra pregunta que nos dice, ¿se podría decir o plantear el giro bioético visto desde una nueva ontología? Por ejemplo, pensar el animal desde Derrida, la otredad desde Deleuze. Me podría recomendar textos que hablen sobre este tema desde Deleuze. Ya es que está en mi curso de Tras las huellas de lo animal. Muchas gracias. Sí, hay un elemento interesante, creo que tienes razón, digamos, creo que hay un giro ontológico también. O sea, de pronto a mí me parece que filosóficamente, espero no ser demasiado técnico en este asunto, como no lo quiero enredar pues con tecnicismos, pero me parece, uno no transforma este pequeño gran engranaje que es la ética y la política, sin que necesariamente todo el engranaje de la concepción de lo viviente se mueva. ¿Me hago entender? O sea, uno no hace estos pequeños movimientos, estos movimientos éticos, políticos, sin que toda la concepción de lo viviente necesariamente tenga que movilizarse, efectivamente. Entonces, cuando hablamos de un giro también ontológico, de alguna manera estaríamos hablando que toda esta vuelta, esta manera de repensar el mundo y lo viviente, por supuesto que se mueve, y sí, efectivamente, de Derrida, mi querida, tienes ahí, Vergesen, o sea, me habías puesto hace rato tu nombre, pero Carolina Vázquez. Sí, algunos libros de Derrida, de Derrida se llama El animal que estoy siguiendo, y La bestia y el soberano, los seminarios de La bestia y el soberano. Por ahí hay un asunto importante con respecto a la alteridad. Y bueno, el de la hospitalidad, ahí establece un diálogo muy interesante con Levinas a propósito del asunto de la alteridad. Y bueno, pues de Deleuze, el texto de Venir Animal, de Venir Imperceptible, que lo puedes encontrar en el texto de Mil Mesetas. Ese texto es muy interesante porque justamente allí, precisamente Derrida está intentando hacer toda una reflexión diferente sobre la ontología, que en este devenir animal precisamente supone esta posibilidad de repensar ese elemento animal como una potencia, como una virtualidad que produce cosas, que produce nuevas maneras de entender, de posicionarnos ante la subjetividad, esa subjetividad abierta de las que les hablaba hace un momento, ¿cierto? Y bueno, pues esto un poco ya se los había mencionado, el imperativo bioético en realidad lo vamos a entender como una extensión del imperativo categórico kantiano. Digamos, hay dos elementos que van a ser muy importantes de esta interlocución con Kant. El primero es, justamente así como Kant nos dice que la dignidad humana implica que nunca tomar a un ser humano, ni la humanidad ajena ni la humanidad propia, como un medio para un fin, Fritz Jarr va a proponer precisamente esta extensión, extender el imperativo categórico al bios, ¿cierto? Al bios, eso quiere decir a todas las formas de vida, ¿cierto? Y entonces este imperativo ya no está nada más fundado, y esto es un elemento importante, ya no va a ser nada más fundado únicamente en la racionalidad. Fritz Jarr de alguna manera sí supone que se requiere una cierta educación de lo sensible. Ojo con esto. Esto me gusta mucho porque también lo mencionó la doctora Rivero Weber en una conferencia, que ella dio en el seminario de los filósofos ante los animales. Ella dio una conferencia precisamente sobre Konrad Lorenz, y justamente ella decía es que pareciera que hay necesidad ya no nada más de apostarle a la racionalidad como en la ilustración, sino que habría una necesidad de apostarle también a una educación de lo sensible,
a un repensar la corporalidad, pero una corporalidad ya no sujeta, como un poco pasaba en el primer utilitarismo, a estos prejuicios mecanicistas de la Ilustración, sino repensar un horizonte de lo sensible mucho más complejo, mucho más sin los prejuicios de pensarlo de manera peyorativa como que la racionalidad tiene que ver con una separación de lo sensible, sino pensar que hay una racionalidad que proviene de lo sensible, hay un pensar que viene de lo sensible, ¿cierto? Digamos, me parece que estas posibilidades sí están muy claramente en, por ejemplo, filósofos como Merleau-Ponty, por ejemplo, ¿no? Merleau-Ponty es muy importante para pensar este pensar desde el cuerpo, esta ontología del cuerpo, si se quiere. Por ahí también está Derrida, está Jean-Luc Nancy, el propio Deleuze, ¿no? Como la posibilidad de pensar en un regreso al cuerpo, pero en un regreso al cuerpo que no esté sujeto a estos binarismos y a estos prejuicios del racionalismo y del mecanicismo, sino pensar en un cuerpo como juego de fuerzas, que permanentemente hay una memoria y una potencia que nos permite una relación diferente con lo otro a partir también de los afectos, de la posibilidad espinosista de afectar y ser afectado, ¿cierto? Vamos a continuar. A lo mejor, tal vez, no sé cómo andamos de tiempo, 5:26. Digamos que tal vez nos vamos a adelantar un poquito. Por aquí hay una pregunta. Voy a ir un poco con las preguntas. Me parece que ya más o menos el imperativo bioético lo fuimos explicando. El experimento Tuskegee, en realidad ustedes ya la sesión pasada ya tuvieron la oportunidad de explorarlo. Es un poco lo que les comentaba. Hay una sábana multifactorial de elementos que detonan, que articulan lo que ahora entendemos en bioética. Entonces, digamos que por ahí más o menos nos adelantamos. Entonces, podemos ir un poco más adelante. Aquí hay una pregunta que nos hace Rita Fernández. ¿Cree que un factor importante de este giro dado por Yar es que haya sido religioso? Sí y no. O sea, ¿cuál sería esa respuesta? Sí y no. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Fritz Yar está estableciendo una conversación con toda la tradición filosófica también. Hay una clara influencia, obviamente, en Kant. Digamos, la idea del imperativo bioético es evidentemente una influencia kantiana. Hay por allí una cierta influencia schopenhaueriana en el entendido de pensar la voluntad como esta cuestión de la energía vital, este imperativo por existir, pues, que es una cosa muy, muy schopenhaueriana, en donde Schopenhauer no va a hacer una distinción y va a privilegiar al ser humano de ninguna manera, sino que ya Schopenhauer va a proponer un descentramiento del humano, porque va a pensar que antes que eso lo más importante es la voluntad, que tiene que ver con eso que nos liga, que nos conecta con todo lo viviente. Y de ahí ya también Schopenhauer empieza a pensar otros elementos de ética. Y por supuesto va a haber un diálogo con Nietzsche también, con Nietzsche en el entendido de pensar al ser humano como algo que está en transición, como algo que de alguna manera el humanismo nos había propuesto al ser humano como centro jerárquico y más importante. Y de alguna manera Nietzsche en el Zaratustra, ya con este concepto, no de superhombre, me quedo con una traducción que hace Vanessa Lem. Vanessa Lem es una filósofa alemana. Ella traduce sobrehumano, lo sobrehumano, o sea, lo que está más allá del ser humano, pues, ¿no? Del hombre. Claro, porque además tiene que ver, ella dice, para no pensar en el hombre en sentido también de género, también un poco lo hace por eso, lo sobrehumano entendido, ya ir más allá, no solamente de la cuestión antropocéntrica, sino incluso de género, y pensar lo que está más allá de lo humano. Me parece un poco por lo que comenzábamos, lo que conversábamos hace un momento con la doctora Carol, muy de pronto cercano con el trans del humanismo, ¿no? Con esto de transhumanismo, que tiene que ver con esta reflexión que se abre hacia lo que está más allá de esto, que de alguna manera se ha articulado en Occidente con respecto a la primacía del humano, ¿cierto? Por ahí Nietzsche hay una cosa interesante que dice al respecto.
Y, digamos, creo que sí hay un elemento de lo religioso, pero creo que el elemento religioso tiene que ver con restituir cierta sacralidad de la vida. O sea, de alguna manera pensar cierto elemento de lo sagrado, ubicándolo en la totalidad de la comunidad de lo viviente. Por supuesto, el enorme lío de que lo haga desde el punto de vista judeocristiano es que el judeocristianismo propone, esto lo observa muy bien la doctora Rivero Weber, propone una espiritualidad, una, ¿cierto? Por eso un poco lo comentamos hace un momento. Influye el hecho de que en este giro bioético, influye lo que nos preguntaba Rita Fernández, influye para que se dé este giro bioético la religiosidad, el hecho de que él haya sido pastor, sí y no. Sí, por el lado de que hay una cierta noción de sacralidad, sí hay una cierta noción de entender lo viviente en todas sus manifestaciones como algo que tiene cierta sacralidad, que de alguna forma incluso el giro supone una especie de espiritualidad, si ustedes quieren, pero no porque no se ajustaría muy estrictamente y únicamente a la concepción únicamente judeocristiana, más aún incluso pareciera que y esto es importante que ustedes lo sepan, Fritz Jarr ya tenía nociones bastante claras del budismo, del taoísmo y del hinduismo. Digamos que su espiritualidad es una espiritualidad bastante más comparada y bastante más compleja que solamente la parte judeocristiana, porque además es la época de los romanticismos y es la época en la que hay una relación más con Oriente, ¿cierto? Con las concepciones de Oriente, con el budismo, por ejemplo, en particular con el asunto de la compasión, con el hinduismo también, en particular pensando en todo lo viviente sin la centralidad del humano. Entonces, Fritz Jarr conoce estas formas de espiritualidad y se está abriendo a ellas. Y un dato curioso es que hay un diálogo un poco, esto te puede interesar, había una ciencia en esa época, Rita Fernández, que se llamaba biopsiquis. La biopsiquis era una especie de estudio del alma en las plantas. Fritz Jarr pone mucha atención en este elemento, justamente. Pone mucha atención en este elemento porque precisamente es el que le permite pensar que hay una especie de comunidad viviente entre todos los seres, ¿cierto? Ya no me detengo más, voy un poco más rápido. Dice Guille, entonces la bioética está sujeta a las ciencias de la vida. ¿Significa que la bioética no es predictiva? Nos pregunta Guille González. A ver, esta pregunta de Guille González es interesante. ¿La bioética toda se reduce a lo biomédico? No necesariamente. O sea, digamos, la bioética en su panorama general es la manera en la que nos posicionamos ante lo viviente y ante las ciencias de la vida. Esa totalidad sí la puedes ver tú muy claramente en el imperativo bioético de Fritz Jarr. El imperativo bioético de Fritz Jarr tiene una noción del bios mucho, mucho más amplia que, si bien abarca las ciencias de la vida, no se reduce solamente a ellas. Sin embargo, la recepción que va a tener en los 70s por parte de Van Rensselaer-Potter y por parte de André Hellegers, allí sí va a ser muy claro el giro que va a tener la bioética en el sentido estrictamente biomédico y su diálogo directo con las ciencias de la vida, entiéndase la biomedicina y entiéndase la biología. Obviamente, algunos elementos también allí implican que hay una serie de acontecimientos históricos que se volvieron muy urgentes de pensar. Por ejemplo, lo que sucedió con el experimento Tuskegee, que pasó justamente antes del informe Belmont, que es el que vamos a ver en este momento, y también un poco el elemento de las dos guerras, pues, la Segunda Guerra Mundial, que detonó precisamente en los juicios de Nuremberg y en la promulgación de Nuremberg sobre la medicina una serie de principios éticos elementales y muy importantes para poder poner las normas de la investigación científica y médica, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos hicieron que la recepción de Potter y de Helleger estuviera mucho más cargada al asunto biomédico. Muy importante, pero habría que pensar que Fritz Jarr pensaba este bios de manera mucho más
mucho más completa, ¿no? Bueno, esto seguramente ustedes, nada más lo voy a comentar de manera muy, muy general. El informe Belmont, como ustedes saben, fue precisamente este informe que fue resultado de esta atrocidad que se hizo con respecto al experimento Tuskegee, que duró un par de décadas. Y por supuesto, a partir de este informe Belmont, justamente se propusieron, digamos, justamente una serie de principios rectores de la investigación ética, ¿no? Que precisamente es el respeto a las personas, protegiendo la autonomía de todas las personas, tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta el consentimiento informado. El principio de beneficencia, maximizar los beneficios, y el de justicia, usar los procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados para asegurarse que se administran correctamente en términos de costo-beneficio. Si ustedes se dan cuenta, el informe Belmont tiene elementos utilitaristas. Si ustedes se dan cuenta, tiene elementos utilitaristas. Hay una reformulación del utilitarismo en el principialismo también, que el principialismo va a ser precisamente, va justamente a ser esta corriente, que va a empezar justamente Buchanan y Childress, precisamente a partir de desarrollar lo que aconteció en el informe Belmont y desarrollar todavía estos elementos de los principios. ¿Qué es el elemento de los principios? A ver, aquí quisiera hacer un elemento filosófico, aquí que quisiera detenerme a explicar. Un principio estaría un poco a medio camino entre la ética materialista del utilitarismo y la ética formal de Kant. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, si tú te das cuenta, Kant precisamente cuando aporta su imperativo categórico piensa en una ética formal que trate de no tener elementos materiales, precisamente porque él va a pensar que los elementos materiales justamente nos llevan a esta cuestión como de costo-beneficio, de esta cuestión instrumental, pues de conseguir el bien por el beneficio que va a traer. Y de alguna manera el utilitarismo estaba sujeto justamente al contenido material, ¿no? Del placer y el dolor. Los principios en filosofía suponen una especie de punto intermedio. ¿Qué es un principio? Son lo que se llaman los principios de prima facie. Un principio de prima facie es un lineamiento moral general. No pretende ser universal, que esto es lo que sí pretendía Kant con el imperativo ético, con el imperativo categórico. Un principio no pretende necesariamente, no solo necesariamente, no pretende ser universal y válido bajo cualquier circunstancia. Básicamente es una serie de lineamientos morales generales, ¿cierto? Que posteriormente van a tener que ser sometidos a la especificación, a los procesos de especificación y ponderación para darles contenido material, es decir, para hacerlos concretos, ¿cierto? De alguna forma los principios intentan más o menos saldar ese elemento muy complicado de las dos éticas anteriores, en donde no era sujetarse solamente a lo material, pero tampoco era quedarse simplemente en el imperativo formal, sino de alguna manera los principios nos permiten justamente de alguna forma tramitar una relación, una serie de principios que pretenden ser generales, pero que son lineamientos, pero que tienen que ser especificados de acuerdo a cada caso, ¿cierto? Vamos a irnos muy rápido con esto, nada más para que justamente para que podamos explicar qué es el elemento del respeto a la autonomía, ¿no es cierto? El elemento del respeto a la autonomía nos dice, este principio se refiere a la capacidad de un individuo para ser autodeterminado y tomar decisiones por sí mismo, sin presión, coerción u otras formas de persuasión indebidas. Se contrasta con la noción de paternalismo que ocurre cuando las acciones de un profesional de la salud anulan o no buscan respetar los deseos del paciente, creyendo que está en mejores condiciones de decidir lo que es mejor para el paciente. Voy a saltarme lo demás, voy a la parte de abajo donde dice el respeto por la autonomía se operacionaliza en el terreno biomédico a través del requisito del consentimiento informado.
por el cual las personas que tienen la capacidad de autodeterminación deben estar plenamente informadas antes de que se les solicite el consentimiento. Recuerden ustedes que este es un elemento que fue muy importante en el problema del experimento Tuskegee, que precisamente la mayoría de los sujetos que fueron tomados para ese experimento, pues en realidad no sabían lo que estaba sucediendo, ¿cierto? En este principio de autonomía, digamos, la autonomía va a tener una centralidad como valor en los principios de Beauchamp y Childress. Sin embargo, también hay ciertos elementos, digamos, condiciones para que una persona sea autónoma. Entre ellos, pues, sobre todo es la libertad externa, o sea, que no haya ninguna fuerza externa a ella que la condicione a tomar decisiones, pero también tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales, en una especie de libertad interna, para decirle de alguna manera, en donde la acción pueda ser autónoma y pueda ser tomada con la mayor conciencia posible, es decir, intencionalmente, con comprensión y sin influencias, ¿cierto? El principio de beneficencia, justamente como su nombre precisamente nos lo indica, tiene que ver precisamente con la obligación de actuar en beneficio de los otros. Actuar de esta manera puede implicar prevenir o eliminar daños, o puede implicar la promoción activa de algún bien, por ejemplo, la salud. Voy a irme un poquito más rápido con los principios para poder ir a algunas preguntas, ya que se nos viene un poquito el tiempo encima, ¿vale? El principio de no maleficencia. Los deberes de la no maleficencia requieren que nos abstengamos de causar daño deliberado o evitar intencionalmente acciones que pudieran causar daño, ¿cierto? Por lo general, las obligaciones de no maleficencia son más estrictas que las de beneficencia. Pero, de nuevo, puede ser necesario realizar análisis de costo-beneficio para identificar la mejor acción posible. ¿Se dan cuenta? Utilitarismo, y hay un elemento utilitarista. Y el principio de justicia requiere que hagamos todo lo posible para garantizar que los costos y beneficios se distribuyan de manera justa. Es posible obedecer el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia, pero, aún así, no comportarse de manera ética, porque estos dos principios no dicen nada sobre cómo se deben repartir los beneficios. En un caso dado, es muy posible que solo podamos obtener un beneficio importante para algunas personas, dañando levemente los intereses de otras. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a continuar con esto, pero voy a las preguntas. José Pecas Picapapas nos dice: repensar o replantear la animalidad. Así es, repensar y replantear la animalidad, exactamente. Por aquí, Jacqueline nos pregunta: ¿será que se incluye el cuerpo en el trabajo o ejercicio racional? Es decir, pienso que en este giro bioético se toman en cuenta las capacidades corpóreas del ser humano y que cómo se percibe su entorno y a los otros, exactamente, incluyendo a los animales no humanos y al ecosistema. De esta manera, nuestras decisiones éticas toman mayor complejidad, muy bien, pues la comunidad a la que apuntamos, a la que tomamos en cuenta, es mucho mayor y más diversa. De que ahora también pensemos que es una manera, claro, que los conceptos éticos necesariamente se complejizan si a quienes van dirigidos, por supuesto, es digamos, es un universo mucho más abierto, mucho más plural y mucho más múltiple. Efectivamente, tienes toda la razón, Jacqueline. Sí, por supuesto, este giro bioético supone entonces un territorio mucho más amplio, mucho más plural, efectivamente mucho más diverso, y esto necesariamente nos lleva a que nuestras decisiones tienen que contemplar una alteridad que no nada más es humana, sino que también es no humana, por supuesto, incluyendo humanos, pero también a los animales. Principio y respeto a la atonía. ¿Cómo está? Respeto a la atonía podría justificar la eutanasia o el suicidio. El principio respeto a la atonía. A ver, ¿quién me explica? Si me explican el principio de atonía, a lo mejor, Carol, ¿me ayudas con eso? ¿Cuál es el principio? Creo que es autonomía, el principio de autonomía. Debe ser el principio de autonomía, ¿cierto? Yo creo que sí. Guille, y muy interesante tu pregunta.
es un problema vigente. Por ejemplo, cuando nosotros, en el principio de autonomía que contempla Childress y Beauchamp, piensan que cuando una persona está con, digamos, con estos impulsos suicidas, su autonomía se ve disminuida, es lo que dicen ellos. Que, por ejemplo, si una persona está demasiado deprimida, digamos que el problema, si está deprimido, si tiene algún problema mental de cualquier naturaleza, su libertad, su autonomía se ve diezmada. Entonces, no puede tomar tanto una decisión clara con respecto a sí mismo, ¿cierto? Entonces, eso es al menos lo que nos dicen en términos del suicidio. Ahora, ojo, también otro elemento importante, otra decisión importante, perdón, esto es muy importante. Suicidio y eutanasia no es necesariamente lo mismo, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hasta este punto, la eutanasia, en tanto una muerte asistida, es un procedimiento médico que necesita una serie de condiciones para poder llevarse a cabo. Y ojo, aquí en México no es legal, ¿cierto? O sea, digamos, esto es una cosa que no está permitida aquí en México, ¿no? Y la cuestión del suicidio, precisamente, en tanto que hablemos del suicidio estrictamente en el sentido de suicidio, es decir, la decisión que una persona toma para terminar con su propia vida, no sería una decisión para Childress y Beauchamp totalmente autónoma en la medida que puede haber algún elemento afectivo, mental, que esté alterando su buen juicio también, ¿cierto? Ojo, esto no se trata tampoco de satanizar el suicidio ni criminalizar, no. Es un tema muy complejo. El suicidio es casi que otro tema aparte, que habría que darle casi que su espacio a particular, pero sí podríamos de alguna manera, a partir de estos elementos, pensar que tal vez la autonomía no esté tan, no cumpliría con las características de autonomía que está pensando Childress y Beauchamp, si hay algún elemento, alguna afección mental o alguna afección afectiva, ¿cierto? Era autonomía. Ah, sí. Muchas gracias, Guille. No estuvo pensando su participación. Era autonomía. Muchas gracias. El principialismo es una herramienta más práctica, por llamarla de alguna forma, nos dice César Augusto Mendoza. El principialismo es la herramienta más práctica, por llamarla de alguna forma, de aplicar la bioética, o por qué es lo más extendido en el ámbito médico. Me parece, César Augusto, que yo creo que uno de los elementos que ha socorrido mucho al principialismo dentro del ámbito médico, César, es el hecho de que en la medida que los 4 principios, el principio de beneficencia, el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, en tanto que son líneas generales, son bastante flexibles. ¿Qué quiere decir que son bastante flexibles? Que justamente son una serie de principios generales que evidentemente los comités de bioética pueden tomar como una especie de base general para pensar casos específicos. Muchos casos como pueden ser trasplante de órganos, etc., tantos otros casos, ¿no? Digamos, estos cuatro principios suelen ser los que de alguna manera tuvieron un elemento más imperante, de alguna forma ganaron mucha notoriedad precisamente por el contexto. Ahora, por supuesto que habría que, bien decía la doctora Hincapié en la sesión anterior, que habría que también recuperar esa reflexión. No son absolutos, y los propios principios se asumen a sí mismos como no absolutos, y necesariamente los principios tendrían que pensarse de acuerdo a sus contextos culturales, políticos y sociales. De pronto, algunos elementos del principialismo supone un poco sociedades más tecnificadas que han estado avanzando en términos de los descubrimientos biomédicos, que de pronto, quién sabe cómo funcionaría eso necesariamente con Latinoamérica, recuerdo que eso fue algo que la doctora reflexionó la vez pasada y creo que tiene toda la razón. Digamos, ahí, por ejemplo, también un poco Childress y Beauchamp proponen 2 procesos que se llaman el de especificación y el de ponderación. ¿Qué es la especificación? La especificación, mi querido
por acá ¿dónde estás? Por acá César Augusto. La especificación es el proceso de refinamiento de los principios en donde se tiene que bajar estas líneas generales a un caso específico, a los casos específicos, de acuerdo a las condiciones que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es simplemente tomar en cuenta el principio de beneficencia nada más así, sino que de alguna manera el principio de beneficencia tiene que ser refinado, tiene que ser, digamos, más especificado, aterrizado, por decirlo en términos generales, a ciertos casos específicos para que a partir de allí se pueda aterrizar una normativa particular, ¿cierto? Y obviamente la ponderación, esa es la especificación, y la ponderación que proponen estos dos filósofos tiene que ver con, dependiendo de los casos, no podríamos pensar que hay una jerarquía a priori de los 4 principios. Es decir, no hay un principio que sea más importante que otro necesariamente a priori, o sea, antes del caso, ¿cierto? Sino que la ponderación también supone que en algunos casos se tiene que hacer un balance de estos 4 principios para también entender cuáles serían pertinentes, se pueden respetar o cuáles son más importantes que otros dependiendo del caso, ¿cierto? Como lo decíamos hace un momento, ¿qué pasa cuando la persona no tiene su autonomía disminuida? Quiere decir autonomía disminuida, entonces no tiene posibilidades de autodeterminación y de tomar decisiones por cuenta propia. Pues entonces la autonomía ya pasa a un segundo término, pasa al primer término de la beneficencia, entonces de acuerdo al marco legal hay que ver quién puede tomar las decisiones, me hago entender, que son algunos elementos que por supuesto tienen que ver con los comités de bioética, pero también tiene que ver con la relación médico-paciente. Esa flexibilidad de alguna manera tienen los 4 principios. Sin embargo, por supuesto veremos, ya ahorita yo creo que ya no nos va a dar demasiado tiempo, pero veremos que esta idea de trabajar la ética en función de principios va a ser desarrollada también por otros filósofos, como es el caso de Hans Jonas, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. Atendiendo al caso, dice Citlali, atendiendo el caso, añadiendo al caso de la depresión, uno de los síntomas que toman en cuenta los psiquiatras son pensamientos sobre la muerte. Bien, Citlali, efectivamente. Es que el asunto del suicidio casi que es un caso aparte, porque uno tendría que analizarlo con mucho cuidado como para entender efectivamente qué es lo que está pasando precisamente en esa subjetividad. Y también, de alguna manera, es importante pensar que no es lo mismo que eutanasia en el sentido estricto, ¿no? El investigador chino, por acá nos dice, el investigador chino He Jiankui, realizó un procedimiento pensado que hacía el bien a las niñas. ¿Crees que aplicó correctamente el principialismo Alfredo Alejandro? A ver, este es un elemento, el caso no lo conozco, el caso del investigador chino que tú mencionas. Sin embargo, sí, hay varias cosas que tienen que ser allí. Uno de los elementos muy importantes de las promulgaciones, de la promulgación de Helsinki, de la promulgación de Nuremberg y del informe Belmont, fue precisamente que uno tiene que tener una serie de normativas fundamentales para la investigación médica. En ese sentido, el niño precisamente no goza de autonomía justamente porque está a cargo de sus padres. Entonces allí se tiene que informar necesariamente a los padres y se tiene que informar efectivamente, se tiene que informar de todos los riesgos posibles que tenga cualquier experimentación. Puede haber riesgos, por supuesto, toda experimentación supone riesgos, pero si se llevaron a cabo los protocolos de las promulgaciones internacionales biomédicas, pues entonces digamos que hasta ahí, en ese cierto marco, no habría problema. Habría que analizar el caso en específico que, insisto, no conozco, pero depende, ¿no? María, te agradezco mucho, María, muchas gracias. Ya estamos cerca, ¿verdad, mi querida Carol, de terminar, ¿cierto? Ya estamos. Bueno, ¿crees que los laboratorios son realmente transparentes con estos principios? Y Balú Turnes, gran pregunta. Bueno, pues hay elementos, obviamente estos elementos del principialismo y de la bioética son principios que también dependen de un diálogo de transparencia política fundamental, sin duda, ¿no? Por eso un poco habíamos dicho que los principios no funcionan porque necesitan ser especificados de acuerdo a los contextos específicos.
Damas y caballeros, Carol, Francisco Hernández, la verdad es que agradecí mucho esta exposición, agradezco mucho la oportunidad que me dieron de esta pequeña clase. Básicamente sí vimos todo lo que tenía pensado que viéramos. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Carol? Nos da muchísimo gusto tenerte, ya solamente nos quedan 6 minutos. Me pareció bien la forma en la que cerraste con las preguntas y obviamente se puede abordar muchísimas más cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del suicidio, que sí es un tema aparte, habría que agregar también las cuestiones bioquímicas, ¿no? Porque la depresión no solamente son cosas psicológicas o emocionales, también hay unas cuestiones bioquímicas ahí. Y si ya te vas a la parte de que una conceptualización de la medicina es siempre hacer lo posible por salvar la vida, entonces alguien podría pensar, bueno, vamos a darle medicamentos que ayuden a regular otra vez su situación bioquímica y luego ya vemos si sigue pensando en el suicidio o no, ¿no? Entonces ahí dirías, bueno, ¿el ser humano tiene derecho a suicidarse o no? Y dices, bueno, de que tiene derecho, ¿no? Pero los médicos entonces le dan libre albedrío para que ya se aviente del primer puente que aparece en su vida, o se hace todo un tratamiento psicológico, un tratamiento con químicos, etcétera, para intentar mejorar su vida y luego que lo tome una decisión autónoma con conciencia plena, ¿no? Entonces sí son como temas complejos, ¿no? Y también me gustó mucho lo de las estructuras, tú lo mencionas poco, pero lo mencionaron en una pregunta y tú lo retomaste, las estructuras de poder y cómo va cambiando nuestra idea del bien y del mal y de las máximas universales conforme pasa el tiempo, ¿no? Y es súper interesante porque yo que estudio completamente otra área, que no es esta área que estás explicando, sino el área de los recursos fitogenéticos y las ciencias sociales, la ilustración, esta idea de la modernidad, del progreso, del hombre de ciencia, de la lucha contra la religión, sigue imperando hasta hoy en día, ¿no? Está completamente interrelacionado con el sistema capitalista, que si bien muchas otras instancias políticas han cambiado, el sistema capitalista todavía es algo con lo que vivimos, ¿no? Y también vemos estos procesos donde tenemos ideas máximas universales que trascienden el tiempo y otras que van evolucionando para en un mejor sentido y otras que parecieran que van empeorando o que pasan por procesos, por ejemplo, con el neoliberalismo, donde los valores morales no son los mismos que eran después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde está esta idea del Estado benefactor, de un igualitarianismo que en gran medida responde al hecho de que existía otra potencia política con un gran poder y con otras ideas y otro marco, ¿no? Que era el socialismo. Entonces es interesante cómo en el neoliberalismo parece que hay una regresión, ¿no? Y donde decías al principio, tiene que haber unas premisas morales porque si no viviríamos en el caos. Y justamente a veces nos acostumbramos a vivir en el caos, ¿no? Como sería en el narcotráfico, ¿no? Que en México prácticamente vivimos en una guerra civil y prácticamente nadie diría, yo vivo en un país en guerra civil. Entonces, ¿cómo se plantea todo este universalismo, todas estas ideas del progreso humano cuando nuestras propias percepciones de lo que es nuestro bienestar, nuestro placer, se empiezan a desprender del bienestar de los demás y realmente empezamos a perder la visión de lo que nos conviene, ¿no? Por ejemplo, creer que nuestro bienestar es andar en coche todo el tiempo, dices, obviamente no desde una perspectiva filosófica, pero la gente en su vida cotidiana va reduciendo a esas cosas tan mínimas e insignificantes conceptualizaciones complejas, ¿no? Y se van perdiendo de vista estas máximas universales que debemos de rescatar, porque sí hay algo que trasciende el tiempo y el espacio de cada ser humano y que nos debe de unificar hacia valores que nos hagan ser mejores seres humanos, ¿no? Y la mejor prueba es cómo tratamos al medio ambiente y cómo tratamos a los animales, ¿no? Y en Así el es. cambio climático es todavía otra, si insertáramos cambio climático a este tema, estaríamos otra vez otra revolución de pensamientos, ¿no? Así es, así es. Entonces, nos da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros, Jonathan. Fue una exposición excelente, con mucho conocimiento de tu parte y con mucha habilidad para explicarlo. Y como nos quedan 2 minutos, voy a dar paso literalmente a anunciar nuestra próxima sesión, que va a ser para el martes 6 de abril, igualmente de 4 a 6 de la tarde. Recuerden que tenemos una semana de vacaciones por Semana Santa y el tema va a ser biopolítica. Entonces los esperamos a todos, les damos las gracias a todas y todos por haber participado, por haber estado presentes y bueno, sin más por el momento nos despedimos. Muchas gracias a Francisco
y muchas gracias al doctor Jonathan. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias.